Heredero millonario abandona a su padre, enviándolo al asilo, pero él no esperaba que su hermano iba a hacer algo sorprendente, dando a su padre la esperanza de recuperar su legado de años. El rascacielos de Méndez Incorporaciones se alzaba imponente contra el cielo de la ciudad, sus ventanas de cristal reflejando el sol del atardecer como si fueran escamas de un dragón dorado. En el piso más alto, en una sala de juntas con vistas panorámicas, Carlos Méndez, el titán de la construcción, se enfrentaba al desafío más grande de su carrera. A sus 70 años, Carlos aún emanaba la fuerza y determinación que lo habían llevado a construir un imperio desde cero. Su cabello, ahora blanco como la nieve, contrastaba con sus ojos oscuros y penetrantes que recorrían la mesa de juntas, estudiando los rostros de cada miembro del consejo. Pero hoy, esos ojos normalmente seguros, reflejaban una sombra de inquietud. «Señores, señoras», comenzó Carlos, su voz grave llenando la sala, «estamos aquí para discutir el futuro de Méndez Incorporaciones. Nuestro último proyecto». «Padre», interrumpió una voz desde el otro extremo de la mesa. Ricardo Méndez, el hijo mayor de Carlos, se puso de pie. A sus 45 años, era la viva imagen de Carlos en su juventud, alto, de hombros anchos, con un traje impecable que gritaba poder y ambición. «Creo que antes de hablar de proyectos, debemos abordar un tema más urgente». Carlos frunció el ceño, una arruga profunda formándose entre sus cejas. «¿De qué hablas, Ricardo?» Ricardo intercambió miradas con algunos miembros del consejo antes de continuar. «Hemos estado discutiendo el liderazgo de la empresa. Creemos que es hora de un cambio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. «¿Un cambio?», repitió, su voz apenas un susurro. «Sí, padre», continuó Ricardo, su tono suave pero implacable. «El mundo está cambiando rápidamente. Necesitamos una dirección más actualizada». Carlos miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares del consejo, personas con las que había trabajado durante décadas. Pero solo encontró miradas esquivas y expresiones incómodas. «¿Es esto una broma?», preguntó Carlos, su voz recuperando algo de su fuerza habitual. «He dirigido esta empresa durante 45 años. La he llevado de un pequeño negocio familiar a una de las constructoras más grandes del país. Y nadie niega tus logros, papá», intervino Ricardo, su voz mezclando respeto con condescendencia. «Pero los tiempos cambian. La tecnología avanza. Necesitamos adaptarnos». «¿Y crees que no puedo adaptarme?», desafió Carlos, golpeando la mesa con la palma de su mano. «He superado crisis económicas, cambios políticos, revoluciones tecnológicas. ¿Qué te hace pensar que no puedo liderar esta empresa en la era digital?». Ricardo suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño. «No se trata solo de tecnología, papá. Se trata de visión, de entender las nuevas generaciones, de...». «¿De qué?», interrumpió Carlos, su voz elevándose. «De deshacerse del viejo para que el joven príncipe pueda tomar el trono». La tensión en la sala era palpable. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos en sus asientos. «Señor Méndez», intervino uno de los consejeros más antiguos, su voz temblorosa, «nadie está cuestionando su legado. Pero quizás sea el momento de considerar una transición suave». Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a su alrededor una vez más, buscando un aliado, alguien que se pusiera de su lado. Pero solo encontró rostros que evitaban su mirada. «Entiendo», dijo finalmente, su voz cargada de una mezcla de ira y tristeza. «Entonces, ¿qué proponen?». Ricardo dio un paso adelante, como un general preparándose para declarar su victoria. «Proponemos que te retires, padre. Con todos los honores, por supuesto».
Seguiría siendo el presidente honorario del consejo, pero yo asumiría la dirección ejecutiva de la empresa. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Retirarse? ¿Dejar la empresa que había sido su vida durante casi medio siglo? Y supongo que ya han votado sobre esto, dijo, su voz apenas un susurro. El silencio en la sala fue toda la respuesta que necesitaba. Carlos se puso de pie lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Miró a cada uno de los presentes, grabando en su memoria los rostros de aquellos que lo habían traicionado. Muy bien, dijo finalmente. Si así lo han decidido, que así sea. Ricardo, la empresa es tuya. Espero que sepas lo que estás haciendo. Sin esperar respuesta, Carlos se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y, sin volverse, dijo, solo recuerden una cosa, esta empresa lleva mi nombre. Y ese legado, no pueden quitármelo. Con esas palabras, Carlos Méndez, el titán de la construcción, salió de la sala de juntas, dejando tras de sí un silencio cargado de culpa y anticipación. El sol se había puesto completamente, sumiendo la ciudad en sombras, como si el mundo mismo reconociera el ocaso de una era. El rugido del motor del Bentley de Carlos se apagó en el camino circular de la mansión Méndez. La imponente estructura de piedra y cristal, que alguna vez había sido motivo de orgullo, ahora se alzaba como un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. Carlos permaneció inmóvil en el asiento del conductor, sus manos aún aferradas al volante, como si soltarlo significara aceptar definitivamente su nueva realidad. Finalmente, con un suspiro cansado, salió del auto. El aire fresco de la noche no logró disipar la pesadez que sentía en el pecho. Cada paso hacia la entrada principal resonaba en el silencio, amplificando la soledad que lo envolvía. Al entrar, las luces se encendieron automáticamente, revelando un interior lujoso pero extrañamente frío. Carlos se detuvo en el vestíbulo, su mirada vagando por las fotografías familiares que adornaban las paredes. Imágenes de tiempos más felices, la inauguración de su primer edificio, Ricardo graduándose de la universidad, André en su primera exposición de arte. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Carlos? ¿Eres tú, querido? La voz de Lucía, su esposa, lo sacó de sus pensamientos. Apareció en lo alto de la escalera, envuelta en una bata de seda, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. ¿Qué haces llegando tan tarde? Estaba preocupada, dijo mientras bajaba apresuradamente. Carlos no respondió de inmediato. ¿Cómo explicarle que el imperio que habían construido juntos durante décadas se había desmoronado en una sola tarde? Carlos, ¿qué sucede?, insistió Lucía, ahora frente a él, sus ojos escrutando su rostro. Se acabó, Lucía, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Ricardo, el consejo, me han echado. Lucía palideció, sus ojos abriéndose con incredulidad. ¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? Carlos caminó pesadamente hacia el estudio, Lucía siguiéndolo de cerca. Se dejó caer en su sillón de cuero, sintiéndose repentinamente viejo y cansado. Dicen que necesitan una dirección más actualizada, explicó, la amargura evidente en su voz. Aparentemente, soy demasiado viejo para liderar en la era digital. Lucía se arrodilló junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Eso es absurdo. Nadie conoce esa empresa mejor que tú. Has superado tantos desafíos. Pero no pude superarlo, interrumpió Carlos, la derrota pesando en cada palabra. Nuestro propio hijo lideró la rebelión. Ricardo, él orquestó todo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Lucía procesaba la información, su rostro reflejando una mezcla de dolor y decepción. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente. Carlos se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana.
La ciudad brillaba en la distancia, ajena a su drama personal. Ricardo sugirió que me retire con honores. Incluso mencionó un asilo de lujo. No, exclamó Lucía, poniéndose de pie. No puedes rendirte así, Carlos. Esta no es la forma en que termina tu legado. Pero Carlos apenas la escuchaba. Su mente vagaba por los pasillos de la empresa que había construido, recordando cada desafío superado, cada victoria celebrada. ¿Cómo podía todo terminar así? Los días siguientes se fundieron en una bruma de inactividad y autocompasión. Carlos se encerraba en su estudio durante horas, rechazando las llamadas y evitando las noticias que inevitablemente hablaban de su retiro. Lucía intentaba animarlo, pero sus esfuerzos caían en oídos sordos. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, Lucía decidió que era suficiente. Carlos, dijo firmemente, no puedes seguir así. Necesitas hacer algo, lo que sea. Carlos levantó la vista de su plato intacto. ¿Hacer qué, Lucía? ¿Jugar golf todo el día? ¿Coleccionar sellos? Lo que sea menos quedarte aquí sintiéndote miserable, respondió ella. Eres Carlos Méndez, el hombre que construyó rascacielos, que cambió el horizonte de esta ciudad. No puedes dejar que esto te defina. Sus palabras penetraron la niebla de desesperación que lo rodeaba. Por primera vez en días, Carlos sintió una chispa de su antiguo fuego. Tienes razón, dijo lentamente. No puedo quedarme aquí lamentándome. Pero tampoco sé por dónde empezar. Lucía sonrió, aliviada de ver un destello del hombre que conocía. Empezaremos poco a poco. ¿Qué te parece si hoy simplemente salimos a caminar por el parque? Un paso a la vez. Carlos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Quizás este exilio dorado no tenía por qué ser el final. Tal vez, solo tal vez, podría ser el comienzo de algo nuevo. Mientras se preparaban para salir, el teléfono de la casa sonó. Lucía atendió y su expresión cambió. Carlos, llamó, es André. Dice que viene en camino, que tiene algo importante que hablar contigo. La mención de su hijo menor hizo que Carlos se detuviera. ¿Qué querría André? ¿Acaso traería más malas noticias? Con un suspiro, Carlos se preparó para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera reservado. El sonido del timbre resonó por la mansión Méndez, rompiendo el silencio que se había instalado como un inquilino no deseado. Carlos, sentado en su sillón favorito del estudio, sintió una mezcla de anticipación y aprensión. Lucía se apresuró a abrir la puerta, y pronto, la voz animada de André llenó el vestíbulo. «¡Mamá!», exclamó André, su entusiasmo contagioso. «¿Dónde está papá?». Carlos se levantó lentamente, preparándose para el encuentro. André apareció en la puerta del estudio, su presencia trayendo consigo una ráfaga de energía que contrastaba fuertemente con la atmósfera sombría de los últimos días. A sus 35 años, André era la antítesis de su hermano Ricardo. Mientras que Ricardo siempre había sido el hijo responsable, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de los negocios, André había elegido un camino diferente. Con su cabello despeinado, su ropa casual y ese brillo creativo en sus ojos, era la viva imagen del artista bohemio. «Papá», dijo André, acercándose para abrazar a Carlos. «¿Cómo estás?». Carlos correspondió al abrazo, sorprendido por lo reconfortante que se sentía. «He estado mejor», admitió, permitiéndose una pequeña sonrisa. André se separó, estudiando el rostro de su padre. «Me enteré de lo que pasó. Ricardo es un idiota». «André», advirtió Lucía suavemente, aunque era evidente que compartía el sentimiento. «Lo siento, mamá, pero es la verdad», insistió André. Volviéndose hacia Carlos, continuó, «Papá, no puedes dejar que esto te derrote.
Eres Carlos Méndez, por el amor de Dios. Has construido rascacielos, has cambiado el horizonte de ciudades enteras. Carlos suspiró, dejándose caer nuevamente en su sillón. Eso fue antes, André. Ahora soy solo un viejo al que han jubilado a la fuerza. André negó con la cabeza, su determinación evidente. No, no lo eres. Eres un hombre con décadas de experiencia, con una visión que ha inspirado a generaciones. Y tengo una idea de cómo podemos usar eso. Carlos levantó una ceja, intrigado a pesar de su escepticismo. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es esa brillante idea tuya? André sonrió, ese brillo de entusiasmo intensificándose en sus ojos. Conferencias, papá. Charlas para jóvenes emprendedores. Compartir tu experiencia, tu sabiduría. Hay toda una generación de constructores y soñadores que pueden beneficiarse de lo que has aprendido. La idea cayó como una chispa en la mente de Carlos, encendiendo posibilidades que no había considerado. Conferencias, repitió, considerando la propuesta. Sí, continuó André, su entusiasmo creciendo. Piénsalo. Todos esos jóvenes ansiosos por aprender, por construir sus propios imperios. ¿Quién mejor que tú para guiarlos? Lucía, que había estado escuchando en silencio, intervino. Creo que es una idea maravillosa, Carlos. Siempre has sido un gran mentor. Carlos se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, un testimonio de su legado. Cada edificio, cada proyecto, tenía una historia, una lección detrás. No lo sé, dijo finalmente, aunque su tono ya no era de derrota sino de consideración. Han pasado años desde que di una charla pública. Andrés se acercó, colocando una mano en el hombro de su padre. Papá, nunca has sido de los que se rinden ante un desafío. ¿Por qué empezar ahora? Esas palabras tocaron algo profundo en Carlos. Era cierto, a lo largo de su carrera, había enfrentado obstáculos aparentemente insuperables y siempre había encontrado una manera de salir adelante. Además, agregó André con una sonrisa pícara, imagina la cara de Ricardo cuando vea que sigues siendo relevante, que sigues inspirando a la próxima generación de líderes. Carlos no pudo evitar sonreír ante esa idea. Eres incorregible. ¿Lo sabías? Lo aprendí del mejor, respondió André, guiñando un ojo. Lucía se acercó, tomando la mano de Carlos. ¿Qué dices, querido? ¿Le darás una oportunidad a esta idea? Carlos miró a su esposa, luego a su hijo menor. Vio en sus ojos amor, apoyo y una fe inquebrantable en él. Sintió algo que no había sentido en días, esperanza. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo, pero con una condición. Lo que sea, respondió André entusiasmado. Tú me ayudarás a preparar estas charlas. Necesito tu visión creativa para llegar a esa nueva generación de la que hablas. André sonrió ampliamente. Trato hecho, papá. Seremos un equipo imparable. Mientras los tres comenzaban a discutir planes y posibilidades, Carlos sintió como la niebla de desesperación que lo había envuelto comenzaba a disiparse. No era el fin de su carrera, se dio cuenta. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, por primera vez desde la reunión del consejo, Carlos durmió profundamente. Soñó con auditorios llenos de jóvenes ansiosos por aprender, con nuevos horizontes por explorar. Y en ese sueño, vio un futuro donde su legado no solo sobrevivía, sino que florecía de maneras que nunca había imaginado. El retorno de André no solo había traído una nueva dirección, sino que había reavivado la chispa que definía a Carlos Méndez. El titán no había caído, simplemente estaba preparándose para alzarse de nuevo, más fuerte y más sabio que nunca. El auditorio de la Universidad Central bullía de energía.
Jóvenes estudiantes de arquitectura e ingeniería llenaban cada asiento, sus ojos fijos en el escenario vacío, expectantes. En los bastidores, Carlos Méndez ajustaba su corbata, una mezcla de nerviosismo y anticipación recorriéndole el cuerpo. «Respira profundo, papá», dijo André, colocando una mano reconfortante en el hombro de su padre. «Lo harás genial». Carlos asintió, agradecido por el apoyo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de preparación. André había trabajado incansablemente, ayudándolo a estructurar su charla, a modernizar su presentación, incluso a adaptar su lenguaje para conectar mejor con la audiencia joven. «Señoras y señores», anunció la voz del decano a través de los altavoces, «por favor, demos la bienvenida a nuestro orador invitado, el legendario Carlos Méndez». Un aplauso atronador llenó el auditorio. Carlos tomó una última bocanada de aire y salió al escenario, la luz de los reflectores bañándolo. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios iniciales. «Hoy quiero hablarles sobre algo que va más allá de construir edificios. Quiero hablarles sobre cómo construir sueños». A medida que Carlos se adentraba en su discurso, sintió cómo la tensión se disipaba. Compartió anécdotas de sus primeros días, de los desafíos que enfrentó, de las innovaciones que introdujo en la industria. Pero más que eso, habló de visión, de perseverancia, de la importancia de adaptarse sin perder de vista los valores fundamentales. «La tecnología cambia, los materiales evolucionan», dijo, su pasión evidente en cada palabra, pero la esencia de lo que hacemos sigue siendo la misma: crear espacios que mejoren la vida de las personas. Los estudiantes escuchaban absortos, tomando notas frenéticamente. Carlos podía ver en sus ojos el mismo fuego, la misma ambición que él había tenido a su edad. Al finalizar la charla, una avalancha de preguntas inundó el auditorio. Carlos se sorprendió gratamente al ver cuán profundas y reflexivas eran las inquietudes de estos jóvenes. Respondió cada una con honestidad y entusiasmo, sintiendo como su propia pasión por la industria se reavivaba con cada intercambio. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de Méndez Incorporaciones, Ricardo Méndez se enfrentaba a su propia tormenta. Los cambios drásticos que había implementado estaban encontrando resistencia tanto dentro como fuera de la empresa. «Señor Méndez», dijo su asistente, entrando apresuradamente a su oficina, «tenemos un problema con el proyecto del centro comercial. Los contratistas se niegan a trabajar con los nuevos materiales que usted especificó». Ricardo frunció el ceño, la frustración evidente en su rostro. «¿Por qué? Esos materiales son más baratos y nos permitirán terminar antes del plazo. Dicen que no cumplen con los estándares de calidad que Méndez Incorporaciones siempre ha mantenido», respondió el asistente, visiblemente incómodo. Ricardo golpeó el escritorio con el puño. «Estándares anticuados. Necesitamos ser más competitivos, más ágiles. Si no pueden adaptarse, encontraremos quien lo haga». Mientras Ricardo lidiaba con las consecuencias de sus decisiones apresuradas, Carlos regresaba a casa después de su charla, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en semanas. «Fue increíble, Lucía», exclamó, mientras relataba los eventos del día a su esposa. «Esos jóvenes, sus preguntas, su entusiasmo, me hicieron recordar por qué me enamoré de esta industria en primer lugar». Lucía sonrió, feliz de ver a su marido tan animado. «Me alegro tanto, Carlos. Sabía que esto te haría bien». André, que había estado revisando su teléfono, intervino. «Y eso no es todo, papá. Mira esto». Le mostró a Carlos una serie de publicaciones en redes sociales. Estudiantes compartiendo fotos y citas de la charla, comentarios entusiastas sobre las ideas de Carlos, incluso algunos memes amistosos que lo presentaban como el arquitecto Jedi. «Estás volviéndote viral, papá», dijo André con una sonrisa. Carlos, aunque no entendía completamente el concepto,
se sintió conmovido por el impacto que había tenido en esos jóvenes. Esto es solo el comienzo, continuó André. Imagina cuántas más vidas podemos tocar, cuánto conocimiento puedes compartir. Carlos asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Esto no se trata solo de mí o de mi legado. Se trata de inspirar a la próxima generación, de asegurarme de que los valores y la visión que construyeron Méndez Incorporaciones no se pierdan. Mientras la familia Méndez celebraba este pequeño triunfo, en la ciudad, los primeros rumores sobre problemas en Méndez Incorporaciones bajo el liderazgo de Ricardo comenzaban a circular. Las semillas de la innovación que Carlos había plantado en las mentes jóvenes estaban empezando a germinar, y nadie podía prever cómo cambiarían el paisaje en los meses venideros. Las semanas siguientes vieron a Carlos Méndez transformarse de un titán caído a un fenómeno de las redes sociales. Sus charlas, inicialmente limitadas a universidades locales, pronto comenzaron a atraer la atención de instituciones de todo el país. Videos de sus presentaciones, editados hábilmente por André para resaltar los momentos más impactantes, se compartían miles de veces en plataformas como YouTube y TikTok. No puedo creer que esté diciendo esto, comentó Carlos una mañana, mientras desayunaba con Lucía y André, pero creo que me estoy volviendo, ¿cómo lo llaman? Un influencer. André rió, casi atragantándose con su café. Bueno, técnicamente sí, papá. Pero uno con sustancia real, no como esos que solo promocionan productos de belleza. Lucía sonrió, orgullosa de ver a su marido recobrar su energía y propósito. Lo importante es que estás haciendo una diferencia, Carlos. Estás inspirando a toda una nueva generación. Y era cierto. Los hashtags almohadilla Méndez Sabiduría y almohadilla Arquitecto Gedi se habían vuelto tendencia en Twitter. Jóvenes arquitectos e ingenieros compartían sus proyectos, buscando la aprobación y el consejo del veterano constructor. Carlos, con la ayuda de André, pasaba horas cada día respondiendo comentarios, ofreciendo sugerencias y alentando a estos jóvenes talentos. Pero no todo era positivo en el horizonte. La creciente popularidad de Carlos no pasó desapercibida para Ricardo. Una tarde, mientras Carlos se preparaba para otra charla, esta vez en un prestigioso simposio de arquitectura sostenible, recibió una llamada inesperada. «Papá». La voz de Ricardo sonaba tensa, casi hostil. «¿Qué crees que estás haciendo?» Carlos respiró hondo, manteniendo la calma. «Hola, Ricardo. Estoy compartiendo mi experiencia con la próxima generación. ¿Hay algún problema con eso?» «¿Problema?» Ricardo soltó una risa amarga. «Estás socavando mi autoridad. La gente empieza a cuestionar los cambios que estoy implementando en la empresa, citando tus sabios consejos. Punto». «Ricardo», respondió Carlos con paciencia, «no estoy tratando de interferir con tu gestión. Solo estoy». «Basta», interrumpió Ricardo. «Si realmente quieres ayudar, mantente al margen. Deja que la empresa avance sin tu sombra constante sobre ella». Antes de que Carlos pudiera responder, Ricardo colgó. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. André, que había estado escuchando la conversación, se acercó a su padre. «No dejes que te afecte, papá. Estás haciendo lo correcto». Carlos asintió lentamente. «Lo sé, hijo, pero no puedo evitar preocuparme. Esa empresa es mi legado». «Y es precisamente por eso que debe seguir», intervino Lucía, que acababa de entrar en la habitación. «Tu verdadero legado no es solo la empresa, Carlos. Es tu conocimiento, tu experiencia, tus valores. Y eso es lo que estás compartiendo ahora». Fortalecido por el apoyo de su familia, Carlos se dirigió al simposio. Su charla sobre arquitectura sostenible y responsabilidad social corporativa fue recibida con una ovación de pie.
Los asistentes, una mezcla de profesionales establecidos y jóvenes prometedores, se aglomeraron a su alrededor después, ansiosos por intercambiar ideas y obtener su consejo. Mientras tanto, en las oficinas de Méndez Incorporaciones, Ricardo enfrentaba una creciente tormenta. Los problemas con el proyecto del centro comercial se habían agravado. Los contratistas, inspirados por las charlas de Carlos sobre calidad y ética en la construcción, se negaban a comprometer los estándares de seguridad. Señor Méndez, informó un gerente de proyecto, los inversores están preocupados. Han visto los videos del señor Carlos Méndez y están cuestionando nuestras nuevas políticas. Ricardo se pasó una mano por el cabello, la frustración evidente en cada línea de su rostro. Mi padre está viviendo en el pasado. No entiende que necesitamos ser más ágiles, más competitivos. Pero señor, insistió el gerente, quizás deberíamos reconsiderar algunos de estos cambios. La reputación de Méndez Incorporaciones. Suficiente, exclamó Ricardo. Implementaremos estos cambios, con o sin la aprobación de mi padre o de unos contratistas anticuados. Mientras Ricardo se atrincheraba en su posición, ajeno a las señales de advertencia, la influencia de Carlos continuaba creciendo. Sus palabras, amplificadas por las redes sociales y respaldadas por décadas de experiencia, estaban sembrando las semillas de un cambio que iba más allá de simples técnicas de construcción. Era un cambio en la forma de pensar, en los valores que deberían guiar a la industria. Y aunque Carlos no lo sabía en ese momento, esas semillas pronto florecerían, trayendo consigo una tormenta que sacudiría los cimientos mismos de Méndez Incorporaciones. El imponente edificio de Méndez Incorporaciones, otrora símbolo de solidez y éxito, comenzaba a mostrar grietas metafóricas bajo el liderazgo de Ricardo. Lo que había comenzado como rumores y preocupaciones aisladas se estaba convirtiendo rápidamente en una crisis a gran escala. Una mañana particularmente tensa, Ricardo se encontraba en su oficina, rodeado de informes desalentadores y llamadas perdidas de inversores preocupados. El proyecto del centro comercial, que debía ser el estandarte de su nueva visión para la empresa, se había convertido en un desastre de relaciones públicas. Señor Méndez, interrumpió su asistente, con evidente nerviosismo, hay una situación en el sitio de construcción del centro comercial. Los trabajadores se han declarado en huelga. Ricardo se levantó de golpe, sus ojos desorbitados por la sorpresa y la ira. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Quién se atreve a...? Antes de que pudiera terminar su frase, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Notificaciones de redes sociales, mensajes de la junta directiva, llamadas de periodistas. El mundo parecía estar colapsando a su alrededor. Con manos temblorosas, abrió una de las notificaciones. Era un video en vivo desde el sitio de construcción. Cientos de trabajadores estaban reunidos, sosteniendo pancartas que rezaban «Calidad antes que velocidad» y «Honramos el legado Méndez». Y allí, en medio de la multitud, estaba André, el hermano al que siempre había considerado el «rebelde» de la familia, dirigiéndose a los manifestantes. Mi padre, Carlos Méndez, construyó esta empresa sobre los pilares de la calidad, la seguridad y el respeto por los trabajadores, declaraba André con pasión. No podemos permitir que esos valores se erosionen en nombre del beneficio a corto plazo. Ricardo apagó el teléfono, incapaz de seguir viendo. Se dejó caer en su silla, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una avalancha. Mientras tanto, en la modesta oficina que André había establecido para las actividades de Carlos, padre e hijo observaban la transmisión en vivo con una mezcla de orgullo y preocupación. «No puedo creer que esté pasando esto», murmuró Carlos, su voz cargada de emoción. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». André colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su padre. «No es tu culpa, papá. Tus charlas simplemente recordaron a la gente lo que realmente importa en esta industria».
Carlos asintió lentamente, sus ojos fijos en las imágenes de los trabajadores. Reconocía muchos rostros, personas que habían estado con la empresa durante décadas. Verlos luchar por los valores que él había inculcado le llenaba de un orgullo agridulce. «Tenemos que hacer algo», dijo finalmente Carlos, enderezándose en su silla. «No podemos dejar que la empresa que construimos se desmorone así». André lo miró, una chispa de determinación en sus ojos. «Tienes razón. Pero no será fácil. Ricardo no va a ceder el control sin pelear». «No se trata de control», respondió Carlos, su voz recuperando la fuerza que lo había caracterizado durante años. «Se trata de hacer lo correcto. Por la empresa, por los trabajadores, por el legado que construimos». Mientras padre e hijo comenzaban a trazar un plan, la crisis en Méndez Incorporaciones seguía escalando. Las noticias de la huelga se habían extendido como un incendio forestal. Inversores comenzaban a retirar su apoyo, clientes cancelaban contratos, y la reputación que Carlos había construido cuidadosamente durante décadas amenazaba con desmoronarse en cuestión de días. En la mansión Méndez, Lucía observaba los acontecimientos con creciente preocupación. Vio cómo su familia, una vez unida, ahora estaba dividida por visiones opuestas del futuro. Por un lado, Ricardo, atrincherado en su oficina, negándose a reconocer sus errores. Por otro, Carlos y André, trabajando incansablemente para encontrar una solución que salvara no solo la empresa, sino los valores sobre los que se había fundado. Esa noche, mientras la ciudad zumbaba con rumores y especulaciones sobre el futuro de Méndez Incorporaciones, Lucía tomó una decisión. Entró en el estudio donde Carlos y Andrés seguían trabajando. «Es hora de que intervenga», anunció con determinación. Ambos hombres la miraron sorprendidos. Lucía rara vez se involucraba directamente en los asuntos de la empresa. «¿Qué tienes en mente, mamá?», preguntó André, intrigado. Lucía tomó asiento junto a ellos, su expresión una mezcla de resolución y tristeza. «Voy a hablar con Ricardo. Es mi hijo, y sé que en el fondo, aún es el niño que creció admirando a su padre. Necesita que le recordemos quién es realmente, y lo que esta empresa significa para todos nosotros». Carlos tomó la mano de su esposa, conmovido por su fortaleza. «Lucía, no tienes que». «Sí, tengo que hacerlo», interrumpió ella suavemente. «Esta familia, esta empresa, es tanto mi legado como el tuyo, Carlos. Y haré lo que sea necesario para protegerlo». Mientras los tres se sumergían en la planificación de su próximo movimiento, las grietas en el Imperio Méndez seguían expandiéndose. Pero con cada desafío, con cada obstáculo, la determinación de la familia para recuperar lo que habían construido solo se fortalecía. La tormenta que se avecinaba prometía ser feroz, pero los Méndez estaban preparados para enfrentarla unidos, como la familia que siempre habían sido. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Lucía, fiel a su palabra, se preparaba para su encuentro con Ricardo. Carlos y André la observaban con una mezcla de admiración y preocupación mientras ella se alistaba para salir. «¿Está segura de esto, mamá?», preguntó André, la inquietud evidente en su voz. Lucía asintió con determinación. «Completamente. Ricardo puede ser terco, pero sigue siendo mi hijo. Necesita que alguien le recuerde quién es realmente». Mientras tanto, en las oficinas de Méndez Incorporaciones, Ricardo se enfrentaba a un día que prometía ser uno de los más desafiantes de su carrera. La huelga en el sitio de construcción continuaba, los inversores exigían respuestas, y los medios de comunicación acechaban como buitres, ansiosos por más detalles del drama familiar y corporativo. Fue en medio de este caos que Lucía hizo su entrada. Con la elegancia y la gracia que siempre la habían caracterizado, caminó directamente hacia la oficina de su hijo mayor, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. «Ricardo», dijo suavemente al entrar, cerrando la puerta tras de sí.
Ricardo levantó la vista de su escritorio, sorprendido. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Lucía se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de amor y determinación. «Vine a hablar contigo, hijo, sobre la empresa, sobre tu padre, sobre nuestra familia». Por un momento, la fachada de hombre de negocios implacable de Ricardo se agrietó, dejando entrever al niño que alguna vez había admirado profundamente a su padre. «Mamá, yo no sé qué hacer. Todo se está desmoronando». Lucía tomó asiento frente a él, extendiendo su mano sobre el escritorio para tomarla de su hijo. «Ricardo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y solías seguir a tu padre por las obras de construcción? ¿Cómo tus ojos brillaban de admiración cada vez que explicaba cómo se construía un edificio?» Ricardo asintió lentamente, los recuerdos inundando su mente. Esa admiración, ese amor por construir, por crear algo duradero, es parte de quien eres, continuó Lucía. Tu padre no solo te enseñó sobre negocios, te enseñó sobre valores, sobre la importancia de la calidad y el respeto por quienes trabajan contigo. Las palabras de Lucía penetraron las defensas de Ricardo, tocando una parte de él que había estado ignorando en su afán por probar su valía. «Pero mamá», protestó débilmente, «los tiempos han cambiado. Necesitamos ser más competitivos, más ágiles». «La innovación es importante», concordó Lucía, «pero no a costa de lo que hace a Méndez Incorporaciones especial. La reputación que tu padre construyó, la confianza que la gente tiene en nuestro nombre, eso es lo que realmente nos hace competitivos». Mientras madre e hijo continuaban su conversación, una alianza inesperada se estaba formando en otro lugar de la ciudad. Carlos y André habían decidido tomar medidas proactivas. Convocaron a una reunión urgente con los líderes sindicales, los contratistas principales y algunos miembros clave de la junta directiva que aún respetaban la visión original de la empresa. En una sala de conferencias alquilada, lejos de las oficinas centrales de Méndez Incorporaciones, Carlos se dirigió al grupo reunido. «Señoras y señores», comenzó, su voz cargada de la autoridad que décadas de liderazgo le habían conferido, «estamos aquí porque todos compartimos una preocupación común, el futuro de Méndez Incorporaciones y los valores que representa». André, parado junto a su padre, observaba con orgullo cómo Carlos reavivaba las alianzas y conexiones que había forjado a lo largo de los años. «No estoy aquí para socavar el liderazgo de mi hijo», continuó Carlos, «sino para asegurarme de que los principios sobre los que construimos esta empresa no se pierdan en la búsqueda de ganancias a corto plazo». Los líderes sindicales asintieron con aprobación, mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas pensativas. «Propongo un plan», anunció Carlos, desplegando unos planos sobre la mesa. «Un proyecto que demuestre que la innovación y la responsabilidad pueden ir de la mano. Un edificio que no solo sea rentable, sino que establezca nuevos estándares en construcción sostenible y condiciones laborales justas». A medida que Carlos detallaba su visión, André notó cómo la energía en la sala cambiaba. El escepticismo inicial se transformó en entusiasmo, y pronto la sala zumbaba con ideas y sugerencias. Al final de la reunión, Carlos había logrado algo extraordinario, una alianza entre trabajadores, ejecutivos y contratistas, todos unidos bajo una visión común para el futuro de Méndez Incorporaciones. Mientras tanto, de vuelta en la oficina de Ricardo, Lucía veía signos de que sus palabras estaban teniendo efecto. La expresión de su hijo había pasado de la frustración a la reflexión. «Mamá», dijo finalmente Ricardo, su voz cargada de emoción, «creo que he cometido algunos errores». ¿Crees que papá estaría dispuesto a hablar conmigo?» Lucía sonrió, sintiendo que por fin se abría una puerta hacia la reconciliación. «Estoy segura de que sí, hijo. Tu padre nunca ha dejado de amarte». Mientras madre e hijo se abrazaban, al otro lado de la ciudad, Carlos y Andrés celebraban el éxito de su reunión. Las piezas comenzaban a encajar,
y el camino hacia la reunificación de la familia Méndez y la salvación de la empresa empezaba a tomar forma. La tormenta aún no había pasado, pero por primera vez en semanas, un rayo de esperanza se asomaba en el horizonte. El día de la reunión decisiva del Consejo había llegado. La sede de Méndez Incorporaciones bullía de actividad desde temprano, con ejecutivos, abogados y miembros de la Junta entrando y saliendo del imponente edificio. La tensión era palpable en el aire, como la calma que precede a una tormenta. Carlos Méndez ajustó su corbata frente al espejo del vestíbulo, su reflejo mostrando a un hombre que había recuperado su determinación. A su lado, André repasaba unos documentos, mientras Lucía les daba últimas palabras de aliento. «Recuerden», dijo Lucía, su voz firme pero cálida, «no se trata solo de ganar. Se trata de restaurar el corazón de esta empresa». Carlos asintió, tomando la mano de su esposa. «Tienes razón, como siempre. Vamos a hacer esto por la familia, por los trabajadores, por el legado que construimos juntos». El trío avanzó hacia la sala de juntas, donde el futuro de Méndez Incorporaciones se decidiría. Al entrar, fueron recibidos por un silencio tenso. Ricardo ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa, su expresión una mezcla de desafío y duda. «Papá, André», saludó Ricardo con un leve asentimiento. «No esperaba verlos aquí». «Este es tanto nuestro lugar como el tuyo, hijo», respondió Carlos, su voz firme pero sin hostilidad. Mientras los miembros del consejo tomaban sus asientos, la atmósfera en la sala se cargaba de expectación. Todos sabían que esta no era una reunión ordinaria, era una batalla por el alma de Méndez Incorporaciones. Ricardo se puso de pie, listo para comenzar la reunión, pero antes de que pudiera hablar, Carlos lo interrumpió suavemente. «Si me permites, Ricardo», dijo, «me gustaría dirigirme al consejo primero». Hubo un momento de tensión, donde padre e hijo se miraron fijamente. Finalmente, Ricardo asintió y tomó asiento. Carlos se levantó, su presencia llenando la sala como en los viejos tiempos. «Señoras y señores del consejo», comenzó, «estamos aquí hoy no solo para discutir números y estrategias, sino para decidir qué tipo de empresa queremos ser». Durante la siguiente hora, Carlos presentó su visión para el futuro de Méndez Incorporaciones. Habló de innovación sostenible, de responsabilidad social corporativa, de cómo la calidad y la ética no estaban reñidas con el éxito financiero. Presentó el proyecto que había desarrollado con los líderes sindicales y contratistas, demostrando cómo podía ser un modelo para el futuro de la construcción. André complementó la presentación de su padre con datos y proyecciones, mostrando cómo la reputación renovada de la empresa podría atraer a una nueva generación de clientes e inversores conscientes. A medida que hablaban, Carlos notó cómo las expresiones de los miembros del consejo pasaban del escepticismo al interés, y finalmente a la aprobación. Cuando terminaron, Ricardo se puso de pie. Por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando su reacción. «Papá, André», comenzó, su voz cargada de emoción, «debo admitir que me han sorprendido. Cuando asumí el control de la empresa, pensé que necesitábamos un cambio radical para mantenernos competitivos. Pero ahora veo que en mi afán por innovar, estaba dispuesto a sacrificar los valores que hacen única a Méndez Incorporaciones». Se volvió hacia el consejo. «Señores, he cometido errores. En mi deseo de probar mi valía, perdí de vista lo que realmente importa. La visión que mi padre y mi hermano han presentado hoy es el futuro que Méndez Incorporaciones merece». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Carlos miró a su hijo mayor con una mezcla de orgullo y emoción. «Propongo», continuó Ricardo, «que implementemos el plan presentado por mi padre y mi hermano. Pero con una condición». Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes. «Quiero que sea un esfuerzo conjunto. Papá, André, quiero que trabajemos juntos en esto. 3 generaciones de Méndez,
uniendo experiencia, innovación y visión de futuro. La propuesta fue recibida con un aplauso espontáneo. Los miembros del consejo se pusieron de pie, uno por uno, expresando su apoyo al nuevo rumbo de la empresa. Carlos se acercó a Ricardo, lágrimas en los ojos de ambos. «Hijo, estoy orgulloso de ti. Esto es lo que siempre soñé para nuestra familia y nuestra empresa». Mientras padre e hijo se abrazaban, Andrés se unió a ellos, formando un círculo que simbolizaba la reunificación de la familia Méndez. Lucía, que había estado observando desde un rincón de la sala, se acercó a su familia. «Mis hombres», dijo con voz temblorosa de emoción, «siempre supe que encontrarían el camino de vuelta los unos a los otros». La reunión concluyó con una sensación de renovación y esperanza. Los miembros del consejo salieron de la sala discutiendo animadamente sobre el futuro brillante que se vislumbraba para Méndez Incorporaciones. Mientras la familia Méndez se preparaba para salir, Carlos se detuvo un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que habían ayudado a construir. «¿En qué piensas, papá?», preguntó André. Carlos sonrió, una mezcla de nostalgia y anticipación en su rostro. «Pienso en todos los desafíos que hemos superado, en las lecciones que hemos aprendido. Y pienso en el futuro, en los nuevos horizontes que vamos a explorar juntos». Ricardo se unió a ellos, colocando una mano en el hombro de su padre. «Y lo haremos como siempre debió ser, como una familia». Mientras salían de la sala, los tres hombres Méndez caminaban con un propósito renovado. La batalla por el legado había terminado, pero la verdadera obra apenas comenzaba. Una nueva era se abría para Méndez Incorporaciones, una era de colaboración, innovación y valores familiares inquebrantables. Los meses siguientes a la histórica reunión del Consejo fueron testigos de una transformación sin precedentes en Méndez Incorporaciones. La empresa, ahora liderada por la tríada formada por Carlos, Ricardo y André, se convirtió en un modelo de innovación sostenible y responsabilidad corporativa. El proyecto presentado por Carlos se convirtió en la joya de la corona, un rascacielos ecológico que no solo redefinió el horizonte de la ciudad, sino que estableció nuevos estándares en la industria. Ricardo, aplicando su visión de negocios de manera más ética, logró que el proyecto fuera tan rentable como revolucionario. André, por su parte, lideró una iniciativa para crear programas de formación y desarrollo para jóvenes de comunidades desfavorecidas, abriendo las puertas de la industria a una nueva generación de talentos diversos. La familia Méndez, una vez dividida, ahora estaba más unida que nunca. Carlos encontró un nuevo propósito como mentor y visionario, Ricardo redescubrió los valores que lo habían inspirado de joven, y André fusionó su creatividad con el legado familiar. Lucía, observando a su familia trabajar en armonía, sonreía con orgullo. El imperio no solo se había salvado, había renacido, más fuerte y más noble que nunca. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.